Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, ahora sí le escucho. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Esperemos que se conecten sus compañeros para empezar la clase. ¿Me hace acuerdo en dónde nos quedamos la clase anterior, por favor? ¿Sí se acuerda lo que vimos en la clase anterior? La solución de las ecuaciones lógicas. La solución de las ecuaciones, ¿cuáles? De la... Lógicas. Ya, no lógicas, logísticas. Sí, es la ecuación logística y esa pertenece al modelo no lineal del modelado con ecuaciones diferenciales. Sí, acuérdense, lo que estamos viendo es el modelado de las ecuaciones diferenciales, mejor dicho, modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué significa modelado? ¿Qué significa modelar? A ver, mientras se van conectando, cada que se van conectando vamos haciendo una pregunta. Eh, Estimado Stewart Valencia, ¿me escucha por favor? Sí, sí, lo escucho, profe. Buenas noches. Buenas noches. A ver, estábamos conversando con la compañera hasta que se vayan sumando más compañeros suyos. ¿Qué entiende usted por modelado? Estamos viendo el modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no es cierto? ¿Qué significa modelado? ¿Qué significa modelar? Profe, la verdad estoy un poco complicado ese tema, ¿no? Vamos. Porque lo primero que debemos de entender es lo que estamos viendo, ¿no? Si no entendemos lo que estamos viendo, no vamos a entender nada de lo demás, ¿sí? Claro, el Entonces, concepto de la palabra para saber. claro, modelar es que usted ha escuchado los términos el modelo a escala, ¿sí? Los ingenieros de aviación hicieron un modelo a escala del avión tal para colocarlo en un simulador, ¿sí? En el túnel de viento que saben llamar, ¿sí? Entonces, ¿qué significará modelo a escala? Eso tiene bastante que ver con lo que estamos viendo acá, con el modelado con ecuaciones diferenciales. Sí, entonces no sé si con eso ya queda un poco más claro de qué significa modelado o qué significa modelar. Se han escuchado la frase modelo a escala, ¿no es cierto? ¿O no han escuchado esa frase? Vamos haciendo la pregunta al otro compañero que se sumó a la clase. Josué Lozada, buenas noches, mi estimado. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Todo bien. Estábamos aquí hablando, conversando con sus otros compañeros mientras se van sumando a la clase. Estábamos hablando de qué significa el modelado, porque estamos viendo el modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ha escuchado usted la frase modelo a escala? Sí, sí, claro, sí he Ya. escuchado esa frase. ¿Qué significa eso? Bueno, tengo entendido que nuestra escala es la representación física del objeto que se determina en ese momento. Por ejemplo,
los aviones, por ejemplo, te dice un modelo a escala de un avión, es una representación del modelo, o sea, del avión, en ese caso. En, en ese caso sería, como por decir, podemos hacerla en 3D, como usted la quiera en ese momento. No sé si estaré Exactamente. equivocado. No, está muy bien y gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes quieren diseñar un nuevo avión, ¿ya? Ustedes saben que el diseño del avión no es solamente coger y poner cualquier tipo de ala, cualquier tipo de fuselaje y armar y está. Los ingenieros hacen varias pruebas, ¿no es cierto? Una de las pruebas que tienen que hacer es del famoso túnel de viento para ver la aerodinámica que presenta el avión. Ahora, esperar, gastar dinero, sí, gastar tiempo, gastar muchos recursos para construir el avión en el tamaño real y recién en ese momento meterle a un túnel. Ese túnel tiene que ser un túnel gigantesco para que entre todo el avión y ahí empezar a hacer las pruebas aerodinámicas. ¿Creen que eso será algo lógico de hacer? No, ¿no es cierto? No suena nada lógico hacer eso. ¿Qué suena lógico? Que si yo tengo un modelo en mente, yo me construyo un modelo a escala, algo pequeñito, ¿sí? Con la forma, con el diseño que yo quiero, y lo coloco en un túnel de viento que puede ser algo construido en el escritorio, ¿sí? Y le coloco para ver si el modelo brinda la parte aerodinámica que necesita el avión. Entonces, con un modelo a escala, yo puedo saber eso mucho antes de invertir dinero, invertir tiempo, construir el avión y recién hacer pruebas. Entonces, como decía el compañero Josué Lozada, el modelado a escala significa, es una representación del modelo real, ¿sí? Pero en algo más pequeño sobre el cual yo ya puedo hacer algún tipo de trabajo. Entonces ahora sí, ¿quién me dice qué significaría el modelado con ecuaciones diferenciales? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué significará eso? ¿Quién me dice? En función de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿No? ¿Nadie? Ok, esperemos entonces al próximo compañero que se una a la clase para hacer la consulta. Verán que están perdiendo puntos de participación. Están, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya, la pregunta es la siguiente. Habíamos hablado del modelo escala. El compañero nos dice que un modelo escala es la representación de en este caso, un avión real, pero en tamaño más pequeño para que sea más fácil el análisis de ese modelo, el análisis de hacer la prueba aerodinámica y todo lo demás. ¿Sí? Eso significa un modelo a escala, una representación de algo mucho más grande, pero haciéndole más fácil de manejar. Ahora, si hacemos una similitud de ese modelo escala con la definición de modelado con ecuaciones diferenciales, entonces, ¿qué será este modelado con ecuaciones diferenciales? Esa es la pregunta. A ver, ya ingresó Gabriel.
Gabriel Sí, profesor. Pico, Ingeniero, ¿no es buenas cierto? noches. Ya, ¿cómo le va? Buenas Sí. noches. Ya, estamos conversando con sus compañeros mientras se van uniendo a la clase, más de sus compañeros. Estábamos hablando respecto al tema que estábamos viendo y al inicio hubo una confusión, no se entendía qué era modelado. Entonces, bueno, la última participación era de Josué Lozada, que nos dijo la frase, el significado de la frase modelado a escala. Un modelado a escala nos dijo que era una representación de algo grande en, obviamente, en algo mucho más pequeño, algo más manejable para hacer cualquier tipo de análisis, ¿sí? Es casi como los arquitectos cuando hacen una maqueta, ¿sí? Hacen la maqueta, es una representación a escala, pero ya pueden darse una idea de cómo va a quedar el edificio, el modelo, la forma, ¿sí? Y pueden hacer o mejorar en pequeño, pueden hacer cualquier corrección que ellos crean que está mal. Para eso les sirve, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo que es un modelo a escala. Si eso significa modelo a escala, entonces, ¿qué significará lo que estamos viendo? El modelado con ecuaciones diferenciales. Asimismo, pues, profesor, como lo dice, diferentes modelos de ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea que hay diferentes maneras como de elaborarlo, creo yo, ¿no? No, no va por ahí. No. No. A ver, el compañero Josué Lozada nos decía un modelo a escala, por ejemplo, un avión. Antes de construir el avión, si queremos hacer prueba del modelo de la parte aerodinámica del avión, es preferible hacerse un modelo a escala para en ese modelo hacer las pruebas aerodinámicas. Y si el modelo cumple, entonces ahí sí construimos el avión grande, ¿no es cierto? De la misma manera el arquitecto hace su maqueta, ve las correcciones y una vez que esté hecha la maqueta y las correcciones, ahí sí se lanza a construir el edificio real, el edificio grande. Hacer al revés sería una locura, ¿no es cierto? Primero construir el avión y recién hacer las pruebas y decir, uy, nos hemos equivocado, cambiemos. Y a eso representa pérdidas, ¿no es cierto? Igual, si es que construimos directamente el edificio y después vemos que está mal, que no va a resistir de pronto, entonces ya va a representar gastos, ¿sí? Y no tiene lógica hacer eso. Para eso era el modelado a escala. Representación de algo para poder analizarlo. Lo que estamos viendo, el modelado con ecuaciones diferenciales, es mirar los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Ver cómo se reproducen las bacterias, ver cómo se propaga una epidemia, ver, yo qué sé, el crecimiento de la población, ¿sí? Esos fenómenos que nosotros vemos, ¿sí? Es lo que vamos nosotros a modelar. Pero no podemos modelar el crecimiento de la población haciendo maquetas. ¿O sí podemos? No podemos, ¿no es cierto? No podemos simular el crecimiento de la población haciendo muñequitos. No podemos hacer eso. Entonces, ¿con qué utilizamos? Las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué unidad estamos viendo? ¿Cómo modelar los fenómenos que se producen en la naturaleza? ¿Cómo modelarlos? ¿Cómo pasarlos a ecuaciones? A un método matemático, ¿sí? Cómo convertir esos fenómenos naturales, cómo convertirlos en un método matemático para poder hacer análisis, para poder hacer predicciones, para poder tomar decisiones, ¿sí? Cómo transformamos eso, ¿sí? A un método matemático utilizando ecuaciones diferenciales. Ese es el modelado, esa es la razón de ser de lo que estamos viendo. No sé si estamos ya un poco más claros de la unidad de lo que estamos viendo. Eso le comentaba a los compañeros. Si no entendemos el tema que estamos tratando, mucho peor vamos a entender la resolución, los métodos. Sí, no vamos a entender lo que viene después. Si no entendemos lo que estamos viendo, entonces estamos perdidos, ¿no es cierto? Es como querer ir al cine y esperar que nos sirvan de comer. No, pues, usted va al cine para ver una película, no para que le sirvan un plato a la carta.
Si quería un plato a la carta, entonces tiene que ir a un restaurante. Sí. Entonces tenemos que saber qué es, a dónde nos metimos, qué es lo que vamos a aprender para entender lo que estamos haciendo. Si no, no vamos a entender lo que estamos haciendo. Ojo, yo les decía, esta materia es bastante abstracta, necesita un entendimiento o necesita un esfuerzo de entendimiento bastante grande por parte de ustedes. Yo sé que se complica más de lo que nos dijeron que en el periodo anterior no habían visto mucho de la asignatura, les va a costar mucho más, eso yo les dije desde un inicio, ¿sí? Y esto que estamos viendo cada vez se pone más complejo en entendimiento. Entonces, si no van entendiendo las partes básicas, entonces van a tener complicaciones luego. ¿Ya? Listo, parece que ya tenemos quórum para empezar la clase. Tenemos por lo menos 5 estudiantes, ya podemos empezar. Sí, entonces eso no nada más estábamos comentando, haciendo tiempo hasta que se conecten sus compañeros y poder empezar la clase. ¿Ya? Entonces vaya revisando. Cuando más complejidad tenemos en algo, más debemos dedicarnos, más información debemos leer, más libros, más documentos, más cosas tenemos que hacer para tratar de entender. No es que no entiendo y mejor no hago nada. No, es al revés, ¿no? Si algo no entienden, tienen que dedicarle un poquito más de tiempo para tratar de entender las cosas. De no, nos vamos a complicar y nos vamos a complicar feo al final. Ok. Entonces estamos viendo el modelado con ecuaciones diferenciales. Ya sabemos qué es del modelado, ¿no es cierto? Un fenómeno que nosotros vemos de la naturaleza, como puede ser el crecimiento de las bacterias, el crecimiento de la población de esmeraldas, la propagación del COVID-19, todo eso que estamos viendo, ¿sí? Trasladarlo a un método matemático, ¿sí? Utilizando ecuaciones diferenciales, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos predecir o podemos calcular lo que está sucediendo o lo que puede suceder con ese fenómeno. Igualito que con un modelo a escala, ¿sí? Construimos un modelo a escala. En ese modelo yo ya puedo hacer pruebas, yo ya puedo analizar su estructura, ver si va a resistir, si no va a resistir, si cumple con medidas. Igualito que lo que hacemos con un modelo a escala, que es bastante conocido por ustedes. ¿Ya? De eso hemos visto que hay dos tipos de modelos, los modelos lineales y los modelos no lineales, y estamos revisando los ejemplos que corresponden a los modelos no lineales. Y habíamos llegado a analizar la famosa ecuación logística, ¿sí? Acuérdense, la ecuación logística es una ecuación no lineal, ¿sí? Y es utilizado para todo lo que es crecimiento o decrecimiento. Eso ya habíamos visto en las clases anteriores. Habíamos llegado hasta el ejemplo. En el ejemplo nos habíamos quedado para entender mejor cómo resolver esta ecuación logística, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo que está desarrollado. Dice, vamos a dar la lectura. ¿Quién fue el último que ingresó? Me parece que fue John Ortiz. Buenas noches, mi estimado. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Ayúdenos con la lectura del ejemplo 1, por favor. Claro, cómo no. A ver, crecimiento logístico. Suponga que un estudiante es portador del virus de la gripe y regresa a un campus aislado de 1000 estudiantes. Ya no le escuché. Llegué a escucharle hasta los 1000 estudiantes. No sé si los otros compañeros le escuchan.
A ver, ¿me confirma alguno de los otros compañeros si le escuchan al compañero o se le cortó el audio? ¿Me confirman, por favor? A ver, vamos con Stewart Valencia. ¿Me confirma si me escucha, por favor? A ver, por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, ingeniero. Sí, profe. Ok, yo me quedé hasta cuando dijo 1000 estudiantes. No sé si el resto de compañeros le escucharon completo. A John, Ajá. sí, hasta donde dijo solución, que si la leía o no la leía. Ah, ya no. Ayúdenos, por favor, entonces, volviendo a leer. A mí se me perdió el audio hasta cuando dijo 1000 estudiantes. Ok, profe. Crecimiento logístico. Suponga que un estudiante es portador del virus de la gripe y regresa a un campus aislado de 1000 estudiantes. Si se supone que la razón con que se propaga el virus, no solo la cantidad X de un estudiante infectado, sino también la cantidad de estudiantes no infectados. Determina la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. Si además, si además se observa que después de 4 días X 4 igual 50 está por ahí, si no sé. Solución, ¿se lee, profe, eso Ya. o hay nomás? No, hasta ahí nomás. Ya, vámosle Ok, entendiendo. Vámosle entendiendo al ejercicio. Dice que un estudiante es portador del virus de la gripe. Ya, un estudiante. Y este estudiante va a un campus que está completamente aislado y que ahí en ese campus existen 1000 estudiantes. Ya, a ver, cambiémosle de color. Ya, en ese campus que está aislado hay 1000 estudiantes. Dice, si se supone que la razón con que se propague el virus, ¿sí?
no solo depende, debe ser a la cantidad X de estudiantes. X, entonces, ¿qué es? X es la cantidad de estudiantes. Pero cantidad de estudiantes, ¿qué? Contagiados. Sí. Infectados. X de estudiantes infectados. Cambiémosle de color. Pongámosle con rojo. Entonces, X van a ser los infectados. ¿Ya? Dice, determine la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. O sea, X de 6 es lo que nos pide calcular. ¿Sí? Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. Ahora, nos da un dato adicional. Dice que se ha observado que en el cuarto día hay 50 infectados. O sea, que se ha observado que X de 4, X, el número de infectados al cuarto día es igual a 50. ¿Ya? En esta parte, cuando hagan la lectura, bueno, ya hemos hablado en ejercicios anteriores, en clases anteriores, yo ya quiero que vayan interpretando esto de aquí. No solamente que me lean X de 4 es igual a 50. No, quiero que me digan el número de infectados en el cuarto día es igual a 50. Eso me indica que ustedes ya están interpretando las funciones de las cuales se está haciendo referencia. Sí, hay mucha información que nos están indicando. Aquí nos dicen una palabrita bastante clave. Razón. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba la derivada? La derivada es una razón de cambio. Es la variación de una función en el tiempo. Como usted quiere entenderlo. ¿Sí? Es la tangente de la curva. Como usted quiere. Una de ellas es la razón. ¿Sí? Razón significa la variación de una función en el tiempo. Entonces está hablando de derivadas. El ejercicio mismo le está diciendo que es una ecuación diferencial. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiéndole en el enunciado mismo del ejercicio. ¿Ya? Entonces, X, ¿qué es? Es la función que me indica el número de infectados. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuántos infectados hay en el sexto día? O, en otras palabras, ¿a qué es igual esta función X cuando la variable independiente es igual a 6? Y nos dan un dato, dice que el número de infectados al cuarto día es igual a 50. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro el ejercicio, lo que nos pide hacer? Sí, ingeniero. Ok, muy amable, gracias. ¿Ya? Entonces vamos a la resolución. Ya. Entonces vamos a aplicar la ecuación logística. ¿Se acuerdan la forma de la ecuación logística? Ya. Dice que la razón, acuérdense esto de aquí, perdón. A ver. Acuérdense de esta ecuación diferencial que determina el crecimiento o decrecimiento. Primero sabemos que estamos hablando de infectados, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los infectados? Van a crecer más todavía. Van a crecer, ¿no es cierto? Los infectados siempre van a crecer mientras no pase el tiempo de la cura de la enfermedad o mientras no se encuentre alguna, ¿qué sería? Medicina para combatir la enfermedad.
Mientras no se logre eso, va a haber un crecimiento. Y la ecuación diferencial que se utiliza cuando estamos hablando de crecimiento o de crecimiento de algo es esta de aquí. ¿Qué nos decía? Esto de aquí es lo que nosotros conocemos como razón. ¿Sí? Esta es una razón de cambio. ¿Sí? Es una variación de una función en el tiempo. ¿Ya? O la derivada de la función en el tiempo. O la tangente de la ecuación, como ustedes quieran entender. ¿Sí? Es una razón de cambio. Esta razón de cambio es igual a la función por una función lineal. Esta de aquí es una función lineal de la misma función. ¿Ya? Esta era la forma general de la ecuación de crecimiento y decrecimiento. Entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Y por eso es que le coloca de esta manera. Dice que la razón en la que crecen los infectados, acuérdese que X será el número de infectados, es igual a una constante por el número de infectados y multiplicado por una ecuación lineal, por una función lineal, que también es función del número de infectados. Entonces, esta es la ecuación logística. ¿Sí? La que analizamos la clase anterior. ¿Cuál es la particularidad? La primera particularidad de este ejercicio. ¿Cuántos infectados hay al inicio del tiempo? Al inicio, solamente el ejercicio habla de un estudiante. Dice que suponga que un estudiante es portador del virus, ¿ya? Y va a un campus donde hay 1000 estudiantes, ¿sí? Entonces, al inicio de todo este problema, al tiempo cero, en otras palabras, al tiempo cero de contagio, había solamente un infectado. Entonces ya tenemos un dato. También tenemos otro dato. Tenemos que cuando llega el cuarto día, hay 50 infectados. Y lo que nos pedía calcular era en el día 6, ¿cuántos infectados hay? ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación logística por una parte, que sería esta. Tenemos dos condiciones y necesitamos saber cuál es el resultado al sexto día, pero una vez que hayamos encontrado la resolución a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Listo. No sé si tienen, me cortan nomás si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. ¿Ya? ¿Qué identificamos? ¿Se acuerdan de la forma que tenía la ecuación original? Esta tiene un A y un B, ¿no es cierto? Aquí tiene el A. Aquí tiene un B. ¿Sí? ¿Para qué nos servía este A y este B? ¿Se acuerdan que en la gráfica, la función es evaluada entre estos rangos, entre A sobre B y entre A sobre 2B? ¿Sí? De hecho, el punto de inflexión de la ecuación está en el punto A sobre 2B. Entonces, para eso nos sirve este A y este B, para identificar ¿qué sería? El rango de la ecuación donde nosotros vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Ese es el A y el B. Entonces vamos identificando. A es la parte constante que está sola y B es la que está multiplicando a la variable. Vamos a nuestro ejemplo.
Me pasé bastante. Ya. Vamos a nuestro ejemplo. Entonces, ya. Vamos a nuestro ejemplo. Entonces, vamos a tratar de copiarle aquí. Vamos a tratar de copiar aquí a un lado la ecuación. Era dp la razón de cambio de la función p era igual a una constante por p y por una función que era a más b de p. Ya. Creo No, que era menos, aquí profe. era menos, sí, es verdad. Gracias por la observación, era menos, ya. Listo. Esa era la forma general. Entonces vamos identificando en nuestro ejercicio cuáles son las constantes. Entonces A viene siendo 1000, ¿sí? Y B, ¿a qué es igual B? ¿Quién me dice? Al número 1. A 1, ¿no es cierto? Porque X, al lado de la X, lo único que está es el 1. Entonces B es 1, exactamente. ¿Ya? A es 1000 y B es 1. ¿Ya? Adicional, nosotros habíamos, aquí está, ¿no? A es igual a 1000K y B es igual a K. Nos estábamos olvidando de la K que está aquí afuera y que multiplica, ¿sí? Entonces, bueno, quitando la K sería 1000 y sería 1. ¿Ya? Entonces también ya nosotros habíamos definido la función a que era igual. ¿No es cierto? Aquí tenemos la función. Eso ya habíamos visto. La función en el tiempo. ¿Sí? La función en el tiempo. Y que tiene como variables las constantes A, B y el tiempo. Entonces simplemente utilizamos esta forma que ya habíamos analizado y le reemplazamos en nuestro ejercicio. Ya, entonces aquí reemplazando los valores tenemos esta ecuación. X, acuérdense, es el número de infectados en el tiempo, pero en función de qué está esta ecuación. Aquí tenemos K, aquí tenemos K, aquí tenemos K y aquí tenemos KT. Entonces tenemos K y tenemos tiempo. Debemos saber, debemos conocer el valor de K, porque a esta ecuación debemos dejarle solamente en función del tiempo. ¿Cómo hacemos para determinar el valor de K? ¿Sí? Fácil. Ahí es donde utilizamos los datos que nos estaba dando el ejercicio. ¿Qué datos nos daba el ejercicio? Por una parte, nos decía que X de 0 es igual a 1 y X de 4 es igual a 50. O sea que el número de infectados al tiempo 0 era una persona y el número de infectados al cuarto día, ¿sí?, es igual a 50. Entonces vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar
el dato de que al cuarto día los infectados es igual a 50. Entonces reemplazamos este valor en esta ecuación. X de t, los infectados al cuarto día va a ser igual a 50. ¿Ya? Esto va a ser igual a 1000 en la parte de arriba sobre 1 más 999 e a la menos 400 era, a ver, es 4000. Era 1000, ¿no es cierto? Pero como el tiempo ya sabemos que es al cuarto día, entonces reemplazamos. El tiempo es igual a 4. 4 por 1000 es 4000, por eso aquí está 4000 y tenemos K. Entonces aquí tenemos una ecuación cuya única incógnita es la K. Despejando esto, ¿sí? Y sacando el logaritmo natural, podemos obtener el valor de K. ¿Ya? Y el valor de K dice que nos sale ser menos 0.9906. Entonces, como ya tenemos el valor de K, ahora regresamos a esta ecuación, la ecuación original, la ecuación del número de infectados, y reemplazamos aquí donde está KT, reemplazamos el valor de K y tenemos la ecuación que andábamos buscando, que dice que el número de infectados en el tiempo es igual a 1000 sobre 1 más 999 e a la menos 0.9906 por el tiempo. Entonces esta ecuación ya solamente depende del tiempo. Esta sería ya la resolución de nuestro ejercicio en cuanto a ecuación. Ahora lo que nos pedía era cuántos infectados hay al sexto día. ¿Qué tenemos que hacer? Este 6 reemplazarle en esta ecuación y ver cuánto nos da. Entonces 6 por 0.9906 es 5.9436. Resolvemos esto en la calculadora y tenemos que al sexto día van a haber 276 estudiantes infectados. ¿Ya? Entonces miren, con un solo infectado en 4 días ya tenemos 50. En 6 días vamos a tener 276 estudiantes. Sí, es un crecimiento bastante rápido de lo que es el contagio. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si va aumentando el tiempo? ¿Quién me dice? Sube el número de infectados, profe. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000, el máximo. Exactamente. Mientras más va creciendo el tiempo, el número de infectados se va haciendo igual a 1000. Va a contagiar a todos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio en ningún momento se está mencionando que se está tomando ninguna medida de prevención, que no se está aislando, que no se está dando medicinas. No está diciendo nada el ejercicio, ¿no es cierto? Solamente dice que está el contagio de manera libre. Entonces, miren, esta ecuación es la misma que se debió haber utilizado para la parte del COVID y que sirvió para la Organización Mundial de la Salud declarar en pandemia y para los gobiernos declarar la cuarentena y las medidas de prevención. Entonces, esa es la utilización del modelado, en este caso de la propagación de una enfermedad, ¿sí? Utilizando ecuaciones diferenciales. Para eso nos sirve, para predecir lo que va a pasar. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a tomar la asistencia porque ya apareció la terminación de la primera hora. Vamos a tomar asistencia. Por favor, me confirma. Me confirman la asistencia. Ay.
Eso. Ya. Me va respondiendo. Arce Patrick. Presente, Sí profesor. está. Gracias. Arismendi Calixto. No está. Carranza Paola. No está. Cedeño Kevin. No está. Chávez Dani. No está. Corozo Cristel. Sí está. Presente, profe. Gracias Lozada Josué. Sí Presente, está. profe. Ortiz John. Sí está. Presente. Pico Gabriel. Sí está. Presente, profe. Quinche Carla. No está. Valencia Stewart. Presente. Sí está. Zúñiga Raúl. No ha estado Zúñiga Raúl. Ok. Listo, jóvenes. Entonces nos desconectamos y nos conectamos para continuar, por favor. Ok, entonces vamos bien. No está complicado, ¿no es cierto? Nos da el ejercicio, sabemos que es un ejercicio de crecimiento, ¿sí? Entonces nos planteamos la ecuación, la ecuación respectiva. ¿Por qué A le pusimos 1000? Porque es el límite máximo al que va a llegar el crecimiento, ¿sí? Por eso está colocado 1000. ¿Y por qué el B le pusimos que era igual a 1? ¿Sí? Es porque solamente va a depender de la constante K. Por esto y por este valor, que en el tiempo 0 solamente había un infectado. ¿Ya? Entonces, en esta parte no quiero que se confundan. ¿Sí? ¿Por qué planteamos de esta manera la ecuación diferencial? 1000 porque es el valor máximo al que va a crecer nuestra función,
Más de 1000 infectados es imposible que haya, porque 1000 es el número de estudiantes que había, ¿sí? Y ese corresponde a la constante A. Y la constante B era el número de infectados que había al tiempo 0, en el origen de todo el problema. Una vez que identificamos esos valores de A y B, entonces utilizamos la forma de la ecuación diferencial. Esta forma de la ecuación diferencial está en función de la constante K, ¿sí? Y del tiempo. Entonces el siguiente paso es determinar el valor de esta constante K. Para determinar el valor de la constante K, utilizamos el dato que nos está dando. Utilizamos el dato que nos dice que al cuarto día ya se presentan 50 infectados. Entonces, con este dato de acá, reemplazando en la ecuación, nosotros obtenemos el valor de K. ¿Ya? Y con el valor de K, esta ecuación del número de infectados ya nos queda solamente en función del tiempo. Una vez que tenemos ya la ecuación, nosotros podemos predecir. Entonces ya vamos a saber cuánto hay en el sexto día, en el séptimo día, en el octavo día, en el noveno, en el décimo. Si es que no tomamos ningún correctivo, ya vamos a saber, vamos a predecir cuántos contagiados vamos a tener. Para eso nos sirve el modelamiento, ¿sí? Con ecuaciones diferenciales. Pasamos a números, a fórmulas, un fenómeno que se produce en la naturaleza. ¿Para qué? Con el fin de predecir cómo es el comportamiento o cómo será el comportamiento de ese fenómeno en el tiempo. Y una vez que ya tenemos el comportamiento del fenómeno en el tiempo, nosotros podemos predecir. Y con esa predicción nos va a ayudar bastante para tomar decisiones. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta unidad. ¿Sí? Para los compañeros que estábamos discutiendo al inicio de clases, entonces espero que ya esté claro qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo el modelado con ecuaciones diferenciales. ¿Qué es eso? Poner en ecuaciones un fenómeno, ¿sí? Describir el fenómeno a través de un método matemático. ¿Para qué? Para poder predecir cómo va o qué es lo que va a suceder con ese fenómeno en el tiempo. ¿Y qué Profesor, ganamos prediciendo? Dígame. ¿sabe que es interesante ver lo que pasa en la vida cotidiana, que lo hagan en forma de ecuaciones? Profe, pero hay algo como que yo no entiendo. ¿Qué será? Dígame. Ahí donde dice 999, me imagino que es 10 menos potencia de menos 0.990. A ver, ¿en qué parte? ¿Esta parte que está con rojo? ¿Esta de Sí, aquí? ajá, profe. Ya. Bueno, viene desde arriba, sí, el 999, 10 potencia de menos 400, menos 4000. A ver. Ah, en la parte de acá. Aquí donde usted reemplaza. Ajá. A ver, le voy a Ujú. señalar para ver si estamos en esta de aquí. Sí, en la parte de abajo, ajá. Ya. En esta de aquí sí, es e elevado a la menos 4000K. ¿Por qué menos 4000? Porque acuérdese que estamos ocupando esta condición de acá. ¿Qué sabemos de esta condición? Nos dice que el número de infectados al cuarto día, ¿cuánto vale T? T vale 4. ¿Sí? ¿Y cuánto vale X? Vale 50. Entonces, aquí pone 50 y acá en vez de T le pone 4. Acuérdense que aquí estaba menos 1000 KT, pero si T es igual a 4, le va a quedar menos 4000K. Solamente hace el reemplazo. Hace el Ah, ya, reemplazo profe, del reemplazo tiempo nomás.
¿sí? Del Ajá. tiempo, que es igual a 4, y de la X, que es igual a 50. Eso está Y a reemplazado lo aquí. último, la constante, que es igual a 6. ¿Cuál constante? No, La la constante constante es de igual, K. K va a ser igual a menos 0,9906. Ya. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Le voy a quitar el recuadro para que le vean. ¿Ya? Entonces, resolviendo esta ecuación, si se da cuenta que aquí tiene 50, que es un número, acá tiene 1000, es un Ajá. número, acá tiene 1, acá tiene más, acá tiene 999, que multiplica E a la menos 4000K. La única incógnita aquí es la K, ¿sí? Entonces lo que Sí. hace es despejar, saca el logaritmo natural, que es la manera de eliminar al número E. La manera de eliminar al número E es aplicando el logaritmo natural. Entonces aplica el logaritmo natural, se elimina la E y ya me queda la constante K. Despejo y ya tengo el valor de K. Y con eso ya Ah, tengo ya, profe. la función que depende solamente del tiempo. Ya tengo esta ecuación del número de infectados que depende únicamente del tiempo. Y con eso ya puedo predecir. Claro, ahí ya está reemplazado todo, profe. ¿Ya? Gráficamente nosotros podemos ver, miren el crecimiento que tiene, más o menos el punto de inflexión. ¿Se acuerdan que era A sobre 2B? ¿Sí? A era igual a 1000. ¿Sí o no? Aquí está, A es igual a 1000 y B era igual a 1. ¿Ya? Entonces si reemplazamos acá, sería 1000 dividido para 2. 1000 dividido para 2, ¿a cuánto es? A 500. Lo que significa que cuando hay 500 contagiados, ahí se produce el punto de inflexión. ¿Sí? Ahí es donde que la curva parecía que iba a seguir creciendo, pero se da la vuelta y tiene un fin. ¿Ya? Miren, esto habíamos descrito acá arriba. El punto de inflexión está en A sobre 2B. Como ya conocemos, A es igual a 1000, B es igual a 1. Entonces reemplazamos 1000 dividido para 2 es igual a 500. Aquí tenemos el punto de inflexión. Y se puede ver gráficamente, ¿no? Hasta aquí tiene la forma de ir hacia arriba y a partir de aquí tiene la forma de ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el número máximo que puede alcanzar en algún momento es llegar a 1000. Es el número total de estudiantes que habían. Más de 1000 no puede haber. Imposible, porque dice que es un sitio aislado donde solamente existen 1000 estudiantes. ¿Ya? La interpretación de esta ecuación logística. Está interesante, ¿no es cierto? Bastante interesante. Ya se entiende mucho mejor para qué nos sirve. Hay muchas veces que, no sé si ustedes se han puesto a pensar, hay quienes estudian matemática pura. Ustedes pueden decir, ¿y en qué trabajarán, no? Un ingeniero civil ya sabemos que trabaja haciendo puentes, vías. Un arquitecto haciendo casas, edificios. Un ingeniero eléctrico, yo qué sé, haciendo en la empresa eléctrica, sistemas eléctricos, residenciales, los demás. Los de electrónicos, la parte de control, automatizaciones. Pero ¿en qué trabajarán los matemáticos puros? Los matemáticos puros son los que hacen esto. A ellos les llaman cuando hay una epidemia, a ellos les llaman cuando quieren hacer algo donde tengan que modelar un fenómeno en ecuaciones matemáticas. Ahí les llaman a los matemáticos puros. Y aunque no lo parezca, hay bastante campo laboral para esas profesiones. Lamentablemente aquí en el Ecuador no están tan explotados, pero en otras partes del mundo sí. Ustedes han visto los purificadores del agua, ¿no es cierto? Esos que vienen con piedritas, luego vienen con arena, luego vienen... Se han puesto a pensar por qué tiene esa cantidad de piedras y por qué tiene ese espesor de piedras, luego la arena, luego la piedra carbón, no sé qué nomás le ponen ahí. ¿Por qué tiene eso?
Eso sale como fruto del modelado matemático. Por ejemplo, ese filtro fue desarrollado por un matemático puro. ¿Sí? Ahí Y es sin químico, sin nada, es en base a la cantidad que tiene. exactamente, solamente haciendo el análisis matemático que va haciendo que va reteniendo los diferentes impurezas que tiene el agua. Hay unas impurezas de cierto tamaño, hay otras de menor tamaño, hay otras de menor tamaño, entonces se va haciendo el cálculo en función de los tamaños de las bacterias que tiene el agua. Esos tamaños Y son va pasando conocidos. Sí, por los filtros de cada nivel. va pasando y se va reteniendo todos esos sólidos y se va filtrando. Por ejemplo, el diseño de eso lo hace un matemático, utilizando estos métodos matemáticos. Entonces es bastante interesante el mundo de los matemáticos también. Lamentablemente nosotros no lo conocemos y no lo entendemos, pero es un mundo bastante interesante. Pero ha de ser tiempo también de estudio bastante. Ahora con la computación no, porque acuérdese que usted ya tiene una ecuación, ¿no es cierto? Usted ya tiene esta ecuación de aquí. Usted ya tiene, ¿dónde estaba la ecuación? A ver, bajémosle un poquito más. Ah, ya, usted ya tiene esta ecuación en el tiempo. Solamente mete en una computadora esta ecuación de aquí. Usted ya mete en una computadora y puede hacer algunas corridas. ¿Sí? Y ya la computadora en un momento, en un instante, ya le da los resultados. Antes de la computadora sí, tenía que estar calculando con la calculadora ahí, haciendo tablas y poniendo datos y suma y resta y multiplica y divide. Pero ahora con la Ahora es computadora rápido. es mucho mil veces más rápido. Entonces ya puede darle la gráfica directamente y en la gráfica ya puede ver a qué día se van a contagiar todos y muchas cosas más. ¿Sí? Y modifica ciertos parámetros. Por ejemplo, puede modificar yo que sé, el A o puede modificar el B y le manda a correr en la computadora y ve de qué manera se va suavizando la curva o de qué manera se va haciendo más rápido. ¿Sí? Eso también puede ir determinando con la utilización de la informática. Entonces los matemáticos por lo general andan al lado de un informático, porque o el matemático mismo aprende y sabe cómo utilizar la parte de programación. ¿Sí? Eso como paréntesis y análisis de lo que estamos viendo. Es interesante saber, vuelvo y repito, con eso nació la clase de hoy, entender lo que estamos viendo. Si no entendemos lo que estamos viendo, entonces no vamos a entender para qué nos sirve resolver o cómo resolver. ¿Ya? Listo. Como les decía, aquí en el libro hay varios ejemplos, sí, pero no los vamos a resolver todos por cuestión tiempo. Solamente vamos a revisar un ejercicio y tratar de entender con el ejercicio lo que hemos visto en el método de resolución. Y parece que ya el método de resolución está claro, ¿no es cierto? Con este ejercicio que está bastante entendible. Por motivo tiempo tenemos que seguir adelantando en la materia. Profe, una consulta. Los Dígame. exámenes parciales, ¿qué fechas son? Tenemos una semana más. O sea, esta semana Esta que semana viene. son para las lecciones. ¿Elecciones de qué? ¿Lecciones de conocimiento o no? Ah, claro, esta semana que viene es la última semana de clases. Entonces, acuérdense, con ustedes yo ya tengo foros, con ustedes yo ya tengo, revisemos el aula virtual, ya tengo tareas, ¿no es cierto? Ya debieron haber entregado la tarea hasta el día de hoy, ¿era? Ajá, hasta el día de hoy. Ya, entonces ya tengo 2 tareas, tengo, no sé si les mandé foro la vez anterior. Creo que un foro, 2 foros. Sí, sí tenemos debemos de el tener. foro. Aquí está el foro 3. ¿Sí? Ajá. Entonces tenemos foros, tenemos tareas. Lo único que me falta es una prueba que la planificaré para la próxima semana. Y de ahí lo único que nos faltaría es el examen parcial. Ya, ingeniero. Y tenemos todas las notas. Por eso digo, vayamos asegurando las notas, vayan participando en todas las actividades.
para que no tengan complicación en notas. ¿Ya? Pues la próxima semana, ya saben, tomaremos una prueba, que es la nota que nos falta, y ahí estaremos listos para el examen del segundo parcial. Ok. De género. Listo. Entonces, ahí se acabaría esta parte del modelado con ecuaciones diferenciales. Estamos de las ecuaciones lineales y no lineales. A ver, tenemos que seguir vamos a la guía de estudio. Y así está el modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso entonces sería lo que veríamos el día de mañana. Y con eso estaríamos acabando ya estaríamos acabando esta unidad. Y de ahí nos empatamos con lo que fue los trabajos que yo les había enviado, que era la transformada de Laplace y las series de Fourier. Profe, esa de Fourier es más complicada que el de la transformada de Laplace. Sí, pero ahí lo que interesa es entender. ¿Sí entendieron qué hace una transformada de Fourier? La de Fourier no tanto, la de Laplace de verdad que sí un poquito más, pero la de Fourier estuvo medio complicada. Fourier, lo que usted tiene que saber de Fourier es que el señor Fourier lo que dijo es que cualquier ecuación, cualquier forma, ¿sí? Digamos, esta de aquí, esta función de aquí, va a ser igual a la suma de varias funciones. Por ejemplo, hasta aquí es una función, hasta acá es otra función, por acá es otra función, es una suma de funciones senos y cosenos, ¿sí? De formas periódicas. Es más como de frecuencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos a esta función, sería una función así. Si a esta le graficamos, de pronto esta función sea una función así. Y si a esta le graficamos, de pronto esta sea una función así. Entonces son varias funciones, senos, cosenos, ¿sí? Que lo único que hace es, dice, voy a ocupar esta función que es periódica, que tiene cierta frecuencia, lo voy a ocupar, pero solamente en esta partecita. Solamente en esta partecita voy a ocupar esta ecuación. Esta otra ecuación que tiene otra frecuencia, que tiene otra amplitud, la voy a utilizar solamente de aquí para acá. Y esta otra ecuación, esta función que tiene otra frecuencia, que tiene otra amplitud, la voy a utilizar de aquí a acá. ¿Por qué hace eso? Porque utilizando estos pedacitos, Fourier reproduce esta ecuación, que era Claro, la también ecuación dice que es en original. trozos. Ajá. Va variando en trozos, algo así. Exactamente, va a variar, es válida por partes. Es más, él reproduce una onda cuadrada, la reproduce como un montón de ondas, pero a él no le queda tan recto, a él de pronto le queda de esta forma, le queda de esta forma, ¿sí? Le queda de esta forma, pero a la final él reproduce esta onda azul que era la onda original y le hace para que pueda hacerse un análisis específico. Él puede hacer análisis en frecuencia, que hay ciertas cosas que haciendo el análisis en frecuencia queda mucho más fácil que hacerlas en el tiempo. Entonces él no trabaja con tiempo, trabaja con frecuencias. Si ustedes entendieron el meollo de en qué consisten las series de Fourier, la transformada de Laplace, ese es el sentido de esta parte, ¿sí? No quise entrar más en profundidad con estos temas porque estos temas ya son de ingeniería, ¿sí? En la parte de ingeniería sí necesitan conocer esto porque necesitan ustedes demostrar el comportamiento de las cosas, pero en el campo de la tecnología ustedes no necesitan demostrar, ustedes necesitan aplicar las cosas. Por eso es Ahí que decía que más en la física, en la ingeniería. sí, efectivamente. Estas materias, por ejemplo, son fuertes en ingeniería.
pero en la tecnología no. Pero sí es interesante que ustedes sepan por lo menos el sentido de lo que es una transformada de Laplace y Fourier. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quise hacer con ustedes, aparte de que ya estaríamos avanzando en estas unidades. Sí, el día de mañana terminamos esa unidad y la próxima semana, junto con la prueba, nosotros avanzaríamos lo que faltaría del PEA y estaríamos culminando, creo que con todo. Sí, miren por acá estas series de Fourier. Esto forma parte de la tarea que me entregaron. Y pasaríamos al modelado por bloques. Ya, entenderle mucho mejor lo que es el modelado por bloques, pero también de manera general esto también es fuerte para la parte de ingeniería, porque pueden un sistema, por ejemplo un circuito electrónico, un sistema de control, pueden ustedes modelarle, sí, de esta manera, por bloques. Pero eso es para el diseño y el tecnólogo no está para diseñar sistemas, está para implementar sistemas. El ingeniero sí está para diseñar. Ustedes implementan lo que el ingeniero diseña. Más o menos así es las competencias de las dos carreras. Y con eso ya estaríamos terminando lo que es el PEA. Entonces eso, para que ustedes tengan una idea de cómo estamos avanzando y qué es lo que nos falta ver. Listo. Eso es, jóvenes. Entonces el día de mañana terminaríamos lo que estamos viendo, lo de el modelado, y pasaríamos la siguiente semana a ver las unidades finales del programa de estudio de la asignatura. Vayan repasando, vayan revisando, porque la próxima semana, ya saben, se planificará una prueba, que es la nota que nos falta para tener las notas completas del segundo parcial. Y ustedes saben, en este periodo estoy tratando de que la prueba sea bastante semejante al examen. Por esa razón, no me pedirán resolución de la prueba, porque si les resuelvo la prueba, entonces me tocará hacer otra cosa de examen. Entonces, más bien eso que les sirva como Bien, ayuda. genial. Sí, les sirve como ayuda. Gracias. Si se jalaron en la prueba, entonces trate de alguna manera de ver cómo se debía haber hecho para que no se jale el examen. ¿Sí? Es la ayuda que les puedo Ya, dar. profe. Espero que sepan aprovechar. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana para continuar. Que tengan Ya, buena profe. noche. Gracias, igualmente.